Hola, muy buenas tardes. Como os indiqué la pasada semana, son muchas o son algunas las novedades que hemos introducido desde hace unas semanas en la aplicación Sistema QMA RGPD. Al margen de informaros sobre estas novedades, sí que os trasladé también la intención de enviaros un pequeño vídeo explicativo en la que os informásemos de cuáles son las principales novedades, valga la redundancia, y la forma de abordarlas. Dicho lo cual, sabéis que nos tenéis como siempre a vuestra disposición para resolver cualquier duda, consulta concreta que tengáis. ¿De acuerdo? Bueno, sin más dilación comenzamos con la pequeña explicación que os quiero dar esta tarde. Como sabéis, la principal novedad que llevamos tiempo intentando adaptar a sistema QMA para el tratamiento y la gestión de la documentación de protección de datos es aquella relacionada con la introducción del análisis de riesgos. Sabéis que antes teníamos una funcionalidad de valoración de impacto, pero hemos trabajado mucho para adaptar lo que es el análisis de riesgos, que como sabéis hay que hacerlo en teoría de forma previa a lo que es el propio tratamiento de la documentación, eh, abordarlo desde una doble perspectiva. Por una parte, siendo fiel al máximo a la realidad de la organización, y por otra parte, que no supusiese ningún tipo de tiempo adicional más que el necesario para el consultor o para la persona que tiene que abordar y gestionar esta documentación. Desde ese punto de vista, como ya comentamos, pues abordamos el tratamiento a través de una configuración inicial. Esa configuración inicial nos permitía seleccionar de forma muy gráfica y muy sencilla las principales características de la empresa que entran a formar parte del análisis de riesgos, como pues, la actividad que va a desarrollar, la forma jurídica, si tiene trabajadores, si implica cámaras de vídeo, en fin, una serie de cuestiones que, como sabéis, y os expliqué en el anterior vídeo, pues están ya funcionando desde hace unas fechas. Una vez hemos configurado las características principales de la empresa, de la organización, a través de la configuración inicial, pues pasamos a la segunda fase, que es la asignación de la relación de actividad de tratamiento. Hasta ahora, si para contemplar los diferentes tratamientos de la empresa o de la organización, pues seleccionábamos dentro del listado que teníamos definido. Sabéis que desde hace ya bastante tiempo tenemos definido una serie de tratamientos que creemos que responden al 90% de los tratamientos posibles. Podemos introducirlos uno a uno o bien a través, si hemos generado si hemos cumplimentado la configuración inicial, ahora se nos permite la generación de tratamientos de forma automática según lo que hemos introducido, que hemos seleccionado en el punto anterior. De esa forma, podéis aquí, decir, si le damos aquí, automáticamente se nos cargan los tratamientos en base a la información inicial, y si no queremos hacerlo así, podemos seguir haciéndolo uno a uno. Seleccionamos el tratamiento, cumplimentamos la información y le damos a grabar y punto. Y así se nos añadiría dentro de la matriz de tratamientos. ¿De acuerdo? Pues hemos introducido una doble vertiente para que esos tratamientos para facilitaros el trabajo a la hora de añadir tratamientos. Una vez tenemos ya los tratamientos iniciales, la relación de tratamientos, pues pasamos a una segunda fase. Como sabéis, antes era la elección de sistemas que intervienen en el proceso de protección de datos. La primera novedad que os quiero decir con este vídeo es que esto lo hemos modificado. Hay una novedad. Hemos agrupado en el apartado de sistema de acceso, equipos y soportes aquellas referencias a los sistemas de acceso, a equipos y a soportes. Consideramos que esto tiene muchas similitudes para ir de la mano. Es decir, son elementos que la empresa ha decidido a motu propio que van a intervenir en el proceso de su documentación o protección de datos. ¿De acuerdo? Comenzamos con sistema de acceso y dentro de aquí también hemos introducido alguna novedad. A simple vista puede parecer que es igual que la anterior, pero hemos introducido algunos pequeños matices que creemos que os van a aportar un valor añadido importante. En primer lugar, hemos hecho una primera diferenciación.
Aplicaciones informáticas cloud, es decir, tipo SaaS o alojadas en la nube, o aplicaciones informáticas o software integradas en el equipo local. ¿Por qué es importante? Si la aplicación no está instalada en el equipo, pues da igual del equipo del cual vamos a acceder, principalmente. Es una serie de cuestiones que no entran a cuenta ahora. Sin embargo, si la aplicación está instalada en el equipo, que solamente se puede acceder en ese equipo concreto, pero entonces sí es necesario identificar y poner énfasis en una serie de las cuestiones de las que están aquí abajo. Con esa primera diferenciación, pues ya añadimos el nombre, función. Esto estaría igual que ahora. Aquí hay unos pequeños cambios, pero que vamos, intentan simplificar la complementación del anterior proceso. Si se validan con contraseñas, si existen diferentes perfiles, si hay copia específica. ¿De acuerdo? En este caso concreto, en el sistema de acceso, no hay más novedad que esa. Simplemente, principalmente, la diferenciación entre un tipo u otro. ¿De acuerdo? Ya a la hora de grabarlo, aparecería en la matriz ya diferenciado en la columna tipo de una forma o de otra. Bueno, continuamos. Otra de las principales novedades en este mismo apartado es que la diferenciación entre equipos y soporte, como os he dicho antes. Dentro de equipos también hay alguna novedad. La principal, siguiendo la misma forma de trabajar que en el apartado anterior, es la identificación en primer lugar del equipo que estamos hablando. Ya tenemos un filtro inicial que nos va a decir qué tipo de equipo estamos hablando. Si es servidor, terminal, portátil, tablet o smartphone. Si es servidor o terminal, pues en principio no varía. Pero por ejemplo, si es portátil, ya los campos varían, es decir, ya no hace falta un SAI y no hace falta campos específicos que sí deberíamos, que sí son importantes a la hora de identificar al equipo como que es un equipo de sobremesa, que puede ser un servidor. ¿De acuerdo? El resto de información no va a cambiar. Por otra parte, la tercera cuestión es el tema de soporte. Aquí sí que hemos intentado abarcar un poquito más de lo que hasta ahora estábamos abarcando, al menos definirlo de otra forma. De forma inicial también hemos aplicado un filtro, pero es un filtro un poquito más profundo. En primer lugar, identificamos ese soporte no automatizado, automatizado de comunicaciones, periféricos y auxiliares. Sabéis que esto se podía hacer antes, pero ahora de alguna forma forzamos a que quede mejor reflejado en la documentación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, bueno, la demanda de información posterior va a depender del tipo de soporte que hayamos seleccionado. Si por ejemplo no automatizado, pues aquí identificamos qué tipo de soporte es. Hemos introducido alguno más, como veis, ficha de clientes que antes no estaba, identificación, fecha de alta y alguna serie de medidas de seguridad o contenido específico, la ubicación y sitio de almacenamiento. Si por ejemplo seleccionamos no automatizado, el automatizado, ahora pues tenemos algunas diferentes opciones como anteriormente estaba. Pero aquí sí hay novedades. Comunicaciones. Veis que ahí ya podemos seleccionar si es router, si es wifi u otro tipo de equipo. Y preguntas o filtros específicos para ese tipo de soporte. Si hay una red física wifi para visitantes, si ha modificado la contraseña por defecto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por otra parte, podemos seleccionar el periférico auxiliar con las opciones que tenemos, que son las más típicas: si es un equipo multifunción, impresora, escáner, fotocopiadora. ¿De acuerdo? Identificamos el nombre del equipo y ya está. Aquí os adelanto ya que tenemos previsto poner un nuevo campo que identifique el equipo, por si es preciso o desde vuestro punto de vista hayáis determinado que hace falta algún tipo de información adicional que aporte información valiosa a lo que es la documentación interna de protección de datos. ¿De acuerdo? Pues nada más. Todos los equipos formarán parte de la tabla inventario de soportes y a su vez se va a identificar el tipo, primero el tipo, el código, el nombre por el cual lo identificamos, el tipo, si son automatizados, comunicaciones, el tipo de soporte que es, el número, la fecha de alta y demás. ¿De acuerdo? Como veis, en algunas de las tablas hemos introducido también un filtro en caso de que queráis hacer algún tipo de selección o queráis ver a simple vista la información en base a uno de las columnas. Si por ejemplo veis aquí que queremos ver solamente los de comunicaciones, solamente nos aparece aquí.
o queremos por el código que nosotros queramos. Podemos, por ejemplo, queremos, no me acuerdo cómo hemos llamado al soporte, pues yo sé que es un disco duro y normalmente yo los discos duros los identifico como HD. Pues si pongo HD solamente aparecerán aquellos que en su nombre, la codificación que hayamos empleado, aparezcan como HD. ¿De acuerdo? Muy bien, pues salimos de aquí y continuamos avanzando. En personal no ha variado nada, solamente hemos añadido las tablas que hemos, las tablas, los filtros para que podáis seleccionar en base a algún tipo de atributo. Esto es muy válido, sobre todo en organizaciones grandes que tengan, por ejemplo, un listado muy amplio de trabajadores. Desde aquí podemos ver qué trabajadores están de baja, qué trabajadores están de baja, el tipo de relación existente, por ejemplo, si hay una relación de trabajador, si es colaborador, si es, en fin, una serie de cuestiones que podemos, en base a estos tres ítems, como sabéis. ¿De acuerdo? No hay otra novedad más que esa en la funcionalidad de personal. El encargado de tratamiento, pues tampoco al margen del filtro inicial, pues tampoco hay ninguna novedad significativa, solamente pues nada, continuamos trabajando con las mismas funciones que hasta ahora estábamos hablando. ¿Vale? Podemos seleccionar si es ajeno, usuario ajeno con acceso, sin acceso, en base a eso pues variarán los campos y la información que se requiere. En delegado de protección de datos no hemos variado nada. En impresión de documentos vamos a adaptar, por supuesto se va a adaptar a lo que es a las novedades que se van a producir sobre todo aquí en el apartado de sistemas de acceso, en LSSI. Os adelanto que se está trabajando en una nueva redacción de la política de privacidad. Queremos hacerla un poco más humana de alguna forma, es decir, no ser tan sumamente teóricos, y queremos de alguna variarlo en el sentido de que sea más comprensible por parte de la persona que pueda leer esa política de privacidad. Gestión de incidencias no ha variado y análisis de riesgos. Me voy a dejar al final para explicaros análisis de riesgos y voy a indicaros otras novedades que hemos introducido también para que la tengáis en cuenta. La primera de las novedades que hemos introducido, la primera no, una de las novedades adicionales que hemos introducido tiene que ver con el tema de instalaciones, el apartado de instalaciones. En principio veis que no varía mucho frente a lo que había anteriormente. Solamente se van a cargar aquí los datos que hemos introducido en la empresa a la hora de darla de alta en la aplicación, en los campos que se han requerido anteriormente, y sí que hemos introducido aquí una serie de checks para seleccionar las medidas de seguridad, ¿de acuerdo? Y la contraseña tal como veníamos haciendo. Este apartado antes estaba aquí abajo y accedíamos a él a través de más instalaciones. ¿Cuál es el hecho diferencial que hemos introducido aquí? Que para la inmensa mayoría de empresas o organizaciones solamente tienen un local, no es necesario cumplimentar el apartado posterior y seleccionar las medidas de seguridad adicionales. Cumplimentando hasta aquí sería suficiente. Ahora bien, en caso de que estemos hablando de empresas o organizaciones con sucursales o con algún tipo de sede adicional, pues ya tendríamos que hacer uso de este apartado. Y ya esto en concreto ya haría referencia a lo que es la sede o sucursal en concreto. ¿De acuerdo? Identificamos pues, sucursal 1, dirección y demás, y aquí seleccionamos las medidas de seguridad activas implantadas en ella. ¿De acuerdo? Ya se reflejarían aquí. ¿Vale? Esa es otra de las novedades principales que hemos añadido. Otra cuestión principal, otra novedad importante desde nuestro punto de vista, puesto que no sé si os habrá dado a vosotros el caso, pero nosotros tendríamos algunos clientes, bueno, sí, en concreto algunos de vosotros sí que nos lo comentasteis en su momento, que habéis tenido problemas a la hora de la redacción de la cláusula informativa de videovigilancia.
por qué no hace referencia, o algunos trabajadores se veían pues, un poco cohibidos a la hora de firmar esa. La verdad que es ciertamente comprensible. Nosotros tomamos un ejemplo que publicó la propia Agencia de Protección de Datos, pero hemos introducido un matiz, y es que depende del uso que le demos aquí en configuración inicial a la finalidad de las cámaras de vídeo. Veis que en la finalidad están videovigilancia para la seguridad de instalaciones, como pueden ser cámaras exteriores que puedan poner las compañías de seguridad solamente a nivel interior, pero dentro no hay cámaras de seguridad. O si se quiere hacer una finalidad de control laboral. En base a la selección de estos checks, la cláusula informativa va a variar. Si, por ejemplo, solamente ponemos el sistema de vigilancia para el acceso de las instalaciones, lo que la cláusula informativa que nos va a generar la aplicación, esta de aquí, solamente va a hacer referencia a esa finalidad y en ningún momento va a hacer referencia al control laboral como si se hacía la anterior cláusula. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, en la configuración inicial seleccionamos la finalidad que os he comentado como control laboral, vamos a grabar, importante, y nos vamos a generar la cláusula informativa de videovigilancia, ya nos variará y ya nos va a introducir que la finalidad incluye la calidad de rendimiento laboral y las acciones disciplinarias. Aún así hemos dulcificado un poquillo, permitidme la expresión, el texto que propuso en su momento la Agencia de Protección de Datos. ¿De acuerdo? Bueno, es otra de las novedades que quería comentaros también. Bueno, pues ahora creo que sí ya están las principales novedades adicionales que hemos introducido, que quería que conocierais, y nos vamos a centrar ahora en el aplicativo, en el análisis de riesgo, la funcionalidad de análisis de riesgo, que como sabéis cada vez se está poniendo más en boga y si ya se pide, al menos a nivel teórico, a nivel práctico en principio aún no se está incidiendo mucho en el tema, pero a nivel teórico sí que se está pidiendo por parte a la hora de presentar la documentación. Bueno, os digo que se hace de forma súper sencilla y ya veréis cuando pongamos en marcha cómo es así y me tenéis que dar la razón. Y al margen de ello, hemos querido, como os he dicho al principio, demostrar con ello la realidad, la máxima realidad fiel a la introducción que hemos dado de la empresa. En base a la información que hemos introducido en la configuración inicial, en base a la información que hemos introducido en los sistemas de acceso, equipos y soporte, en base a la información que hemos introducido en personal y en base a la información que hemos añadido en empresas e instalaciones, todo ello va a confluir en un análisis de riesgo totalmente automatizado. Para eso hemos definido diferentes pasos que, como sabéis, son los que teóricamente entran a formar parte de lo que es un análisis de riesgo mínimamente usual. En primer lugar, definimos los tratamientos que van a formar parte del análisis de riesgo. Nosotros vamos a introducirlos todos. Es decir, vamos a plantear un análisis de qué el riesgo que supone el tratamiento de todos los que tenemos ahora. En la primera tabla hemos introducido también la finalidad del tratamiento por si queremos cerciorarnos de que efectivamente corresponde a la realidad de la organización. En una segunda fase nos aparecerán ya los activos. Ya veis, esta información la que hemos ido cargando después, ¿vale? En aplicaciones informáticas, aplicaciones cloud, instalaciones, ubicaciones, equipos, soportes, comunicaciones y soporte no automatizado. Nos aparece en la columna relación la relación, en este caso de personal, la relación de aplicaciones informáticas, la relación de aplicaciones cloud, etcétera, etcétera. Y por último, la columna de tratamientos que nos muestra cuáles son los tratamientos donde influye este activo. ¿De acuerdo? Esta es una asignación teórica. ¿Qué os quiero decir con ello? Que podéis estar de acuerdo o no con lo que nosotros hemos introducido.
Y para eso solamente tenemos que seleccionar. Pues hemos decidido que el personal incide en el tratamiento de asesoría jurídica a particulares. Lo seleccionamos, que antes no estaba seleccionado, y le damos a grabar. Y ya. La modificación que hagamos aquí nos lo va a pasar a la siguiente fase del análisis de riesgos. ¿De acuerdo? Ya hemos introducido, hemos definido, hemos visto tratamientos, hemos visto los activos y vamos a pasar a la parte de amenazas, vulnerabilidades y probabilidades. En esta sección lo que tenemos es, para cada uno de los activos hemos definido una serie de amenazas y para cada amenaza la vulnerabilidad que hace, que está asociada a ella. Y la probabilidad en base a la información que hemos estado añadiendo anteriormente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si aquí en navegaciones informáticas software, en la amenaza 3, que es acceso no autorizado de información, hemos observado que hay una vulnerabilidad que no se limita el número de intentos de acceso no autorizado. Como no hay ningún tipo de procedimiento para limitar el acceso, hemos determinado que sea la probabilidad bastante significativa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí en el tema de fuego, en las instalaciones no hemos seleccionado que la empresa tuviese ningún tipo de control o protocolo o de sistema antiincendio, con lo cual la vulnerabilidad que hemos detectado es bastante significativa. Es decir, el hecho de que no haya ninguna ausencia, el hecho de que haya una ausencia de extintores o sistema antiincendio, pues es una amenaza que tenemos ahí que tenemos de tratar. ¿De acuerdo? Y así, esto es por defecto, ¿de acuerdo? Pero sin embargo podemos modificarla. Pues no, yo aquí quiero que es limitada, ¿vale? Dejamos permanecer en la página, ¿vale? Continuamos, pues aquí yo creo que es significativa. Y lo vamos modificando. En base a nuestro criterio. No, es decir, el sistema QMA os ofrece una serie de información, os ofrece una serie de información precargada, que entendemos que se ha hecho en base a una serie de requisitos previos. Que por cualquier circunstancia entendéis que eso no es así, lo podéis modificar sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Y una vez que hayamos hecho eso, pues ya, pues, venga, pues aquí lo ponemos. Ya lo tenemos, ¿vale? Continuamos. Evaluación del impacto. En esta columna nos aparece, hacemos relación al impacto en los tratamientos que podrían causarse en caso de materializarse las amenazas y vulnerabilidades que hemos definido anteriormente, que hemos tratado anteriormente. Al margen del tratamiento hemos añadido la columna de factores o supuestos asociados al riesgo, teóricos, y el nivel de impacto. ¿De acuerdo? En base a la información que hemos ido introduciendo, los puntos anteriores, como os he dicho, en configuración inicial, en medidas de seguridad, en el tipo de soporte que estemos barajando, etcétera, etcétera, la aplicación nos va a generar el impacto. ¿De acuerdo? No, perdón, vamos a ver. En caso de materializarse las vulnerabilidades asociadas a las amenazas que hemos definido anteriormente, hemos definido un impacto en el tratamiento, es decir, es independiente de los activos. Perdonad que he tenido un pequeño lapsus. Entonces, hemos determinado que en el tratamiento de seguridad jurídica particulares, si si se manifiesta alguno de los factores que estamos aquí, pues que hemos definido aquí, se va a producir un nivel de impacto alto, ¿vale? Pues aquí lo tenemos definido. Pero de igual forma, si entendemos que el impacto, por ejemplo, en este tratamiento no es alto, sino que en medio, lo ponemos aquí y listo. Lo podemos modificar según a nuestro buen entender, ¿vale? Ya tenemos identificado la amenaza, vulnerabilidad y la evaluación del impacto. Vamos a determinar ahora el nivel de riesgo. Sabéis que el riesgo es el fruto de la probabilidad por el impacto. Y en base a la información anterior, el sistema ya nos propone un nivel de riesgo estimado, en base a la probabilidad y en base al impacto. ¿De acuerdo? Impacto alto, probabilidad limitada, pues aquí lo tenemos.
no es ni más ni menos. En base, tratamos el activo, la amenaza, la vulnerabilidad, el nivel de impacto y la probabilidad estimada. Y con eso tenemos el resultado de la columna riesgo, que es el riesgo estimado. ¿Vale? Ya lo tenemos todo. ¿Cuál es el paso siguiente? Materializarlo en un informe. Damos el paso siguiente y es el informe. La aplicación nos permite generar tantos análisis de riesgo como nosotros queramos. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos que hemos variado la información que había anteriormente y yo quiero hacer un análisis de riesgo nuevo en base a la información más actualizada. Pues digo análisis, prueba, abrir. Y lo he hecho hoy. Le doy a grabar y automáticamente el sistema nos genera el informe. ¿Cómo accedo a él? Lo genero. Y ya veréis el informe que nos va a presentar la aplicación. Aquí tenéis el informe de riesgo, en el que hay un índice, en el que vamos a ir viendo, pero definimos la metodología, definiciones, lo que es la evaluación de riesgo, identificación de activos, amenazas, evaluación de impacto, todo lo que hemos visto anteriormente. Cálculo de nivel de riesgo, después gestión de los riesgos. Aquí, vamos a si acaso, si queréis, vamos avanzando hacia el punto 2. Porque quiero que, esto es lo que os estaba diciendo antes, en este caso sería la columna, la tabla de amenazas y vulnerabilidades, simplemente a nivel descriptivo. En esta tabla no genera nivel de impacto, metemos una pequeña explicación en todos y cada uno de los apartados, no nos limitamos a poner la tabla. Introducimos la probabilidad de cada uno de ellos, el nivel de riesgo, ¿vale? Aquí es la tabla que os hemos dicho antes. ¿Vale? Tenemos aquí todos los riesgos. ¿Qué pasa? Hasta aquí hemos llegado ahí. Ahora, pasamos al paso del tratamiento de esos riesgos. Una vez definidos los activos en los que actuar, detallamos a continuación las medidas de seguridad específicas propuestas para la catalogación del riesgo y la consecuencia de mitigar las consecuencias en caso de materialización de las amenazas. Para ello, solamente vamos a identificar aquí las medidas de seguridad que hemos establecido. ¿De acuerdo? Y por último, hemos añadido una parte de los riesgos asociados al cumplimiento. Y esto lo dejamos de alguna forma sin variación. ¿Por qué? Porque son riesgos muy genéricos que la propia agencia ya nos traslada a través de sus guías y hemos decidido, pues ya está muy catalogado la forma de definirlo, con lo cual no vamos a tratarlo, simplemente lo vamos a limitar a ponernos en análisis de riesgo. ¿De acuerdo? Pues ahí tendríamos lo que es un análisis de riesgo, como os he dicho, que trata de jugar o de situarse en el término medio de lo que es el fiel reflejo de las características propias de la organización y a la vez que no sea muy fácilmente generable. Si no hacemos, o prácticamente sin hacer nada, el informe se nos genera automáticamente, y si queremos incidir un poquito más en el tema, podemos personalizarlo, como os he dicho, a través de la variación de los diferentes ítems. Es decir, esto lo podemos modificar tanto en este apartado como en la evaluación del impacto, ¿de acuerdo? Esto lo podemos modificar según nuestro entender, ¿vale? Pues en principio eso es, esto es un avance de las principales novedades que hemos introducido en el sistema QMA RGPD. Dicho lo cual, os adelanto que no nos vamos a quedar ahí. Os he ido declarando en el transcurso de esta presentación
algunos detalles sobre en qué estamos trabajando ahora, pero que seguimos trabajando en otras muchas cuestiones que queremos no quedarnos ahí, queremos seguir mejorando. Al margen de todo ello, sí que os agradezco, como siempre, todas las aportaciones que hacéis y os invito a seguir colaborando con nosotros. Es decir, son muy valiosas las aportaciones que nos dais y en la medida de lo posible, si técnicamente es abordable y creemos que puede repercutir en el beneficio de todos nuestros clientes, en un corto espacio de tiempo lo abordemos desde el otro compañero de programación y lo ponemos en marcha. ¿De acuerdo? Pues nada, dicho lo cual, como os he dicho, queda a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cuestión que queráis sobre estas novedades o sobre el funcionamiento general de la asociación. Pues muchísimas gracias y gracias por vuestra confianza.